Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la consagración del Opus Dei al corazón Sacratísimo de Jesús se pide: infunde en nuestros corazones el celo ardiente por las almas. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Infunde en nuestros corazones el celo ardiente por las almas. Nuestro Padre siempre explicaba: a algunos les molesta incluso la expresión de Cristo Rey, la expresión Cristo Rey, por una superficial cuestión de palabras, como si el reinado de Cristo pudiese confundirse con fórmulas políticas, o porque la confesión de la realeza del Señor les llevaría a admitir una ley, y no toleran la ley, ni siquiera la del precepto entrañable de la caridad, porque no desean acercarse al amor de Dios, ambicionan solo servir al propio egoísmo. Por eso, como decía antes, hablando del espíritu de servicio, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Es lo que nos enseña el Señor. El Señor nos muestra que como rey le buscan los magos, le teme Herodes, como rey le quisieron aclamar las multitudes, como verdadero rey muere en el madero y se presenta a los apóstoles ya resucitado. Se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Señor, tú nos invitas a imitar tu servicio. Por eso, regnare Christum volumus, como decíamos en la meditación anterior. Creemos que Cristo es Rey y nosotros queremos servir. Te pedimos que nos aumentes esos afanes de entrega, de fidelidad a tu divina llamada, como decía San José María, con naturalidad, sin aparato, sin ruido, en medio de la calle. Démosle gracias desde el fondo del corazón. Dirijámosle una oración de súbditos de hijos, y la lengua y el paladar se nos llenarán de leche y de miel. Nos sabrá a panal tratar del reino de Dios, que es un reino de libertad, de la libertad que Él nos ganó. Señor, como Rey te buscan esos los magos y te teme Herodes, pero tú triunfas en la cruz. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Con estas palabras del Evangelio de la Misa del Evangelio de San Juan, se nos muestra cómo la pasión y muerte de Jesucristo es la manifestación suprema del amor de Dios por los hombres. Señor, tú tomaste iniciativa. Tú fuiste el primero en dar el paso al frente. Y nuestra fe es una revelación de la bondad, decía el Papa Pablo VI en una de sus homilías, una revelación de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios por nosotros. Dios es amor. Y añade el propio San Pablo VI. Es decir, amor que se difunde y se prodiga. Y todo se resume en esta gran verdad, que todo lo explica y todo lo ilumina. Es necesario ver la historia de Jesús bajo esta luz. Él me ha amado, escribe San Pablo, y cada uno de nosotros puede y debe repetirse a sí mismo. Él me ha amado y sacrificado por mí.
El amor de Dios por nosotros, te decía antes, culmina en el sacrificio del Calvario. Así como Dios detuvo el brazo de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo único, además, Isaac, pero no detuvo el brazo de quienes clavaron a su hijo unigénito en la cruz. Por eso exclama San Pablo lleno de esperanza: el que no perdona a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Señor, recibimos todo de nuestro Padre Dios. Recibimos todo con esa seguridad que da el saber que tú ya nos has conseguido de nuevo el favor de nuestro Padre. Recuerdo que me llamó la atención poderosamente cuando llegué a México, a Guadalajara, que en el retablo de la iglesia de San José María, no es parroquia, es una rectoral, pues entre las profesiones que estaban dibujados por el pintor está un bombero. Pues se cuenta que un bombero, esto lo cuenta este sacerdote, que Dios tenga en su gloria, que vivía en Coruña, un bombero después de varios años de servicio se encuentra muy grave a consecuencia de un accidente laboral. En esa circunstancia le dice a su mujer: cuando muera no se te ocurra vestirme de bombero, ni ponerme insignia alguna o distintivo. ¿Qué pasa? ¿No estás contento de tu profesión? Estoy muy contento de haber sido bombero. Lo que ocurre es que no quiero llegar al cielo con ningún distintivo. Temo que San Pedro me manda al infierno a apagar el fuego. Ya sé que es un chiste, pero bueno. Apagar el fuego del infierno no es tarea de bomberos, sino de los santos. Por eso es que Cristo reine. Y no hay que esperar después de la muerte, cada uno tenemos que apagarlo mientras estamos en este mundo, mientras vivimos. Es una buena manera de emplear el tiempo tratando de evitar ese fuego y ayudándolo para que se apague. La entrega de Cristo constituye una llamada apremiante para corresponder a ese amor. Con amor se paga. Y de ahí viene el espíritu de servicio a los demás, de ahí viene el apostolado. Por eso el corazón del hombre está hecho para amar. Y cuanto más ama, es decir, cuanto más se entrega, porque es querer, más se identifica con Dios. Y Dios nos quiere felices también aquí en la tierra. El hombre no puede vivir sin amor. Por desgracia vemos que tantas personas buscan el amor donde no se da, porque es el amor propio, el egoísmo. Donde surge, pues sí, un interés para poder encontrar la felicidad, pero en el fondo no encuentra la felicidad. El amor a Dios y el amor de Dios a los hombres y de los hombres a Dios es de mutua amistad. Y una de las características propias de la amistad es el trato. Y para amar al Señor es necesario conocerle, hablarle, tratarle, meditando su vida en los santos evangelios. Y en ellos se nos muestra entrañablemente humano, un corazón de Cristo muy cercano a la vida nuestra. Ya sabemos que le tratamos, como decía San José María, en la oración y en la comunión, en el pan y en la palabra. Pues le pedimos al Señor en ese rato de oración que nos ayude a poner en práctica lo que hemos recibido en la comunión, que es darnos, que es entregarnos, que es querernos. Y la consideración de la Santísima Humanidad del Señor, especialmente cuando leemos el Evangelio y cuando consideramos los misterios del Rosario, cada día
alimenta continuamente nuestro amor a Dios y es una enseñanza viva de cómo hemos de santificar nuestros días. En su vida oculta, Jesucristo quiso descender a lo más común de la existencia humana, a la vida cotidiana de un trabajador manual que sustenta a una familia, como el bombero que hablábamos antes, ¿no? Que no quería hacer ese trabajo extra en el infierno. Y así le vemos durante toda su vida trabajando día a día, cuidando los instrumentos del pequeño taller, atendiendo con sencillez y cordialidad a los vecinos que llegaban para encargarle una mesa o una viga a la nueva casa, cuidando de su Santísima Madre, cuando ya faltaba San José. Así cumplió la voluntad de su Padre. Es preciso que yo cumpla la voluntad de mi Padre, que haga la voluntad de mi Padre. Le dice a José y a María cuando le estaban buscando y lo encuentran en el templo, relacionándose con los doctores. Mirando su vida aprendemos a santificar la nuestra. El trabajo, la familia, la amistad, todo lo verdaderamente humano puede ser santo. Puede ser cauce de nuestro amor a Dios, porque el Señor, al asumirlo, lo santificó. El Señor nos amó primero. Y Él nos lo explica además. Señor, tú lo dices claramente, no venía a ser servido, sino a servir. Y así hacer la voluntad de mi Padre. Pues Señor, también nosotros queremos servir, viviendo y cumpliendo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Nosotros también podemos afirmar que hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Y ante ese amor nos sentimos incapaces de expresar lo que nuestro corazón tampoco acierta a sentir. Como dice Camino, Señor, ¿sabes que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco? Pues que nos volvamos locos de verdad, Señor. Que de verdad estemos locos de amor a ti y a los demás, sin reservarnos nada, sin buscar como compensaciones o deseos de decir, bueno, pues ya he hecho yo bastante, ¿no? Bastante. Recuerdo que hace años, ahora estoy con este catarrazo, pues estaba yo por Galicia y estaba pues bastante acatarrado y bastante tos y bastante cual, bueno, una cosa que ya viene de siempre, lo cual pues ya. Y entonces fui a un médico especialista, me mandó el médico especialista, y entonces él, que era otorrino, me dijo, hombre, tendría usted que dejar de fumar. Y dije, mire, ya he dejado bastantes cosas, ¿eh? Pobre médico, se le cortó. Bueno, ya le dije, muy bien, pues nada, tienes razón, y dejaré de fumar, cosa que hice al cabo, no inmediatamente, sino al cabo de unos años, pero lo hice. Así es que uno puede decir, Señor, yo ya he dejado bastantes cosas, ¿no? Ahora tengo que también esto y también esto, otro. Ya he dejado bastantes cosas. Pues no, porque el Señor dejó hasta la vida. Pues considerando lo que ha hecho y hace por los hombres, nunca nos debe parecer suficiente nuestra correspondencia a tanto amor. La prueba más grande de esta correspondencia es lealtad, fidelidad. Esa adhesión incondicional a la voluntad de Dios. Por eso, cuando el Señor dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y nos dice que su alimento es hacer el querer de que le envió. ¿Cuál es nuestro alimento, Señor? A lo mejor este alimento, ¿qué es? Es otro distinto.
y guardamos todos los mandamientos, pero nos quedamos con cosas, como decía, como le pareció al joven rico. La voluntad de Dios se nos muestra principalmente en el cumplimiento fiel de los mandamientos y de las demás enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Y ahí encontramos lo que tú quieres de nosotros. Y en el cumplimiento realizado con honradez humana y presencia de Dios, encontramos el amor de Dios, la santidad. El amor a Dios que no consiste en sentimientos sensibles, aunque el Señor los pueda dar para ayudarnos a ser más generosos. Cuenta que una madre le dice a su hija de unos 6 años, fulanita, aquí pone el nombre, pero bueno, fulanita, dale un trozo de manzana a tu hermano, no seas mala. No se lo doy, que es pecado. Entonces la madre se queda sorprendida. ¿Cómo va a ser un pecado? Pecado será no dárselo. Pues cuando Eva le dio la manzana a Adán, pecó. Bueno, ya sé que es un poco chiste también, como esto que les cuenta este sacerdote, le contaba este sacerdote a las niñas de Montespiño, ¿no? Pero la realidad es esa, en que uno se busca las excusas que haga falta para justificar. Nos excusamos con Dios para hacer nuestros caprichos. ¿Y cuántas veces Dios, o el servicio a Dios, sirve de tapadera para hacer lo que nos interesa? Y luego se camufla con el nombre de guerra de religiones, de guerra santa, de fanatismo, de celo apostólico. Señor, tú nos anuncias claramente, seréis expulsados de las sinagogas. Aún más, llega la hora en que todo el que os dé muerte pensará que hace un servicio a Dios. Así que no nos justifiquemos con el tema de que estamos sirviendo a Dios para hacer lo que nos apetece. Que te busquemos a ti, Señor, sin ambajes, sin excusas, sin cosas que nos ocultan. Si Dios es amor, jamás puede agradarle el odio. Conviene estar alerta para no confundir el querer propio con el querer de Dios. Por eso, Señor, que nos identifiquemos contigo, nuestro querer con el de Dios. Y por eso debemos preguntarnos con frecuencia, ¿hago en este momento lo que debo hacer? ¿Ofrezco mi quehacer a Dios al comenzarlo y durante su realización? ¿Rectifico la intención cuando se intenta introducir la vanidad, el qué dirán? ¿Procuro trabajar con perfección humana? ¿Soy fuente habitual de alegría para quienes viven o trabajan junto a mí? ¿Les acerca a Dios mi presencia diaria en medio de ellos? Pues son preguntas que nos pueden venir muy bien, ¿verdad? Hacérnoslas y ahora este rato de oración y preguntarnos si yo ayudo a los demás a acercarse a Dios o los separo. Te decía antes que amor con amor se paga. Pero amor efectivo que se manifiesta en realizaciones concretas. No el amor que nosotros queremos, sino el que es el que Dios quiere. En cumplir nuestros deberes para con Dios y para con los demás. Hay un libro por ahí que yo siempre se lo recomiendo a los matrimonios, que son los 5 lenguajes del amor. Porque ahí explica una cosa, bueno, reduce a 5 los lenguajes que a una persona le pueden llenar. Entonces él explica que hay que descubrir, en el caso del cónyuge, pues qué amor le llena a él o a ella, para que el marido o la mujer se lo dé. Porque no hay que dar cualquier amor. Si a una persona lo que le llena es una cosa, pues no hay que darle otra. A lo mejor a esa persona lo que le llena es pues que le escuches, que cuando llegues le saludes con cariño, te lo olvides del trabajo y te estés pendiente de él o de ella, lo que sea. Y lo que le llena es eso. En cambio, lo que le llena
que da, pues es otro tipo de amor. Pues lo que le llena es, pues no sé, dejarle con calma, que descanse, o que haga las aficiones que tiene, o que pues haga lo que quiere hacer, los arreglos, la casa de la casa, porque realmente lo que le llena a él es eso. Más que digan que guapo eres, lo que sea, pues déjame trabajar, que tengo que arreglar pues el armario de la cocina que está roto y tal, pues eso es lo que le llena. Pues cada uno es distinto, cada uno. Pero bueno, nosotros hemos de pensar qué amor llena a los demás, no el nuestro, porque somos distintos. Y todo amor es cuesta arriba, ¿verdad? En lo que está la suma perfección, decía Santa Teresa, en lo que está la suma perfección, claro está que no es en regalos interiores, ni en grandes arrobamientos, sino en estar nuestra voluntad tan conforme a la voluntad de Dios, que ninguna cosa entendamos que quiera, que no la queramos con toda nuestra voluntad. Entender lo que el Señor quiere y lo queramos con toda nuestra voluntad. Y luego arrobamiento no creo que tengamos, pero bueno, en nuestra vida, a lo mejor alguno tiene algún arrobamiento, ¿sabes? Pero yo, que sepa, yo no he tenido ninguno, ni nadie que yo conozca haya tenido arrobamiento, pero bueno, vete a saber. Ni regalos interiores, eso sí puede tener. Lo importante es, Señor, ¿qué es lo que llena a los demás? El amor debe subsistir incluso con una aridez total si el Señor permitiera esa situación, como sabemos que han pasado la vida de los santos, ¿no? Me viene enseguida a la cabeza Santa Teresa de Calcuta, pero también San José María. Es en esas ocasiones donde habitualmente el trato con el Señor se purifica y se hace más firme. Cuando vamos cuesta arriba, sin ganas. Y entonces el Señor pues va haciéndonos crecer en ese alma sacerdotal, en esa preocupación por los demás. El afán de alma sacerdotal que lleva, de llevarlo todo al Señor, de ponerlo en la cumbre de todas las debilidades. Como San José María le gustaba repetir, pues esas palabras de la Escritura del Señor, instaurare omni en Cristo, poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, ese Cristo Rey, para que reine en todas las actividades humanas. Pues si reinó en la cruz, también tiene que reinar en nuestra cruz, en nuestro día, en nuestro trabajo. Ponerlo en cumbre de todas las actividades. El trabajo no como orgullo propio, satisfacción propia, sino como colaboración para el reino de Dios. Por eso, en la vida interior de Tissot escribe: guiarme por el sentimiento sería dar la dirección de la casa al criado y hacer abdicar al dueño. Lo malo no es el sentimiento, sino la importancia que se le concede. Las emociones constituyen en ciertas almas toda la piedad, hasta el punto de que están persuadidas de haberla perdido cuando en ella desaparece el sentimiento. Si esas almas supieran comprender que es ese precisamente el momento de comenzar a tenerla. La piedad no es el sentimiento, es darnos al Señor, tratarle al Señor, tratar a los demás, muchas veces contra el sentimiento. El verdadero amor, sensible o no, incluye todos los aspectos de nuestra existencia, con esa maravillosa unidad de vida que tantas veces repetía San José María. Alma sacerdotal, mentalidad laical, unidad de vida. Compenetrar todo. Que lleva a meter a Dios en todas las cosas que sin Él resultan insípidas. Una piadosa, decía nuestro padre, una persona piadosa, con piedad, sin beatería, procura cumplir su deber.
La devoción sincera lleva al trabajo, al cumplimiento gustoso, aunque cueste, del deber de cada día. Hay una íntima unión entre esa realidad sobrenatural interior y las manifestaciones externas del quehacer humano. El trabajo profesional, las relaciones humanas de amistad y de convivencia, los afanes por lograr codo a codo con nuestros conciudadanos el bien y el progreso de la sociedad, son frutos naturales, consecuencia lógica de esa savia de Cristo que es la vida de nuestra alma. José María dice savia de Cristo, yo a los niños les explico la sangre de Cristo, que corre por nuestras venas. Él dice la savia de Cristo que es la vida de nuestra alma. La falsa piedad no lleva a ningún sitio. En cambio, la auténtica piedad lleva a que el comportamiento sea un servicio a los demás y no sea, como le decía el juez a aquella persona que tenía delante, ¿cuál es la profesión del reo? Y el reo contestó, enterrador para servirle, señor juez. Pues eso no es un favor, eso más bien es, como diría la gente, echarle mal de ojo, ¿no? Pero bueno, que pensemos que el servicio, que sea de verdad, que no sea un servirnos a nosotros mismos, sino servir a los demás. Y es cuestión de servir no a mi gusto, sino al gusto de aquel a quien quiero prestar un servicio. Y eso es aplicable en todo tipo de relaciones, con Dios, con la familia, con los amigos. ¿Busco lo que le agrada o busco lo que me desagrada? El cumplimiento de la voluntad de Dios en los deberes de cada jornada es la más segura guía para el cristiano que ha de santificarse en medio de las realidades terrenas. Esos deberes pueden realizarse de modos muy diferentes, con resignación, como quien no tiene más remedio que hacerlos, aceptándolos, lo que supone una adhesión más profunda y meditada, con conformidad, queriendo lo que Dios quiere, porque aunque no se vea en ese momento, el cristiano sabe que Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para sus hijos, o bien con pleno abandono, abrazando siempre la voluntad de Dios. Regnare Christum volus. Así empezamos la meditación. Infunde esas palabras de la consolación que escribió San José María, infunde en nuestros corazones el celo ardiente por las almas. Amarles sin condiciones, servir a los demás, celo por las almas. Y escribe en surco, cuando te abandones de verdad en el Señor, aprenderás a contentarte con lo que venga y a no perder la serenidad si las tareas, a pesar de haber puesto todo tu empeño y los medios oportunos, no salen a tu gusto, porque habrán salido como le conviene a Dios que salgan. Hay una oración del Papa Clemente XI que aparece en Misa Romano, para dar gracias después de la misa, que dice así: volo qui vis, volo quia vis, volo comodo vis, volo quando vis. ¿Qué quiere decir? Quiero lo que quieres, quiero porque lo quieres, quiero como lo quieres, quiero hasta que quieras. Madre mía, tú pronunciaste y llevaste a la práctica ese hágase en mí según tu palabra. Ayúdanos a cumplir en todo el querer la voluntad de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esa meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded